Bueno, pues bienvenidos a una nueva sesión de este curso de Node, en el cual bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el último vídeo. Es decir, nos quedan pendientes algunas configuraciones, especialmente para la build y también para la gestión de la documentación de nuestro proyecto, así que tendremos que hacer algunas instalaciones previamente y además también nos meteremos con Mongo, que va a ser la base de datos con la que vamos a trabajar en este proyecto y por lo tanto necesitaremos levantar un servidor Mongo y poder conectarlo. Primero lo conectaremos con Mongo Compass, que será la herramienta que vamos a estar utilizando para visualizar el contenido de nuestros documentos y colecciones, que se difiere en consideración con, por ejemplo, las bases de datos SQL, en el sentido de que no vamos a tener como tal tablas, sino lo que vamos a tener son documentos JSON, bueno, concretamente BSON, que son archivos binarios, que luego son fácilmente trasladables a nuestro código de TypeScript o de JavaScript a través de el ORM o la librería de Mongoose, que nos va a permitir generar esquemas y poder trabajar con ellos fácilmente desde nuestros proyectos de Node. Así que vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Vamos allá. Me voy a colocar aquí para que se me vea. Muy bien. Bien, nuestro proyecto, vamos a abrirlo. Teníamos actualmente la siguiente configuración. ¿Vale? Lo teníamos con nuestra interface. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hicimos. ¿Vale? Voy a cerrar un poco todo. Teníamos una interface con lo que era el controlador para nuestras rutas de hello, con una función que se llama getMessage, a la cual podía recibir o no un parámetro name de cadena de texto y que nos devolvía una promesa del tipo basic response, que era un tipo que habíamos declarado dentro de los tipos de la carpeta de tipos del controlador para poder utilizar y mandar mensajes o aquellas estructuras tan complejas como lleguemos a querer hacer. Además también tenemos el error response que podríamos llegar a utilizar para la gestión de errores. Bien, también teníamos nuestro hello controller bueno, en el cual implementábamos la función que se definía en el eController, ¿vale? En el eHello controller, llamada getMessage. Era una función asíncrona que luego además hacía uso de logSuccess, que era digamos, un logger que habíamos personalizado y que seguiremos personalizando a lo largo de las sesiones, llamado logger.ts, que exportaba log info, log success, log warning o log error, que nos permitiría más o menos visualizar cuando algo ha ido correctamente o se ha detectado, ¿vale? De momento, esta línea lo único que nos sacaría por consola sería este mensaje, aunque luego también lo personalizaremos para que pueda pintarse de color verde, de color amarillo, rojo o azul, dependiendo del tipo de log o de información que queremos mostrar por la consola, para que así sea mucho más fácil encontrar los errores o cualquier mensaje de éxito. Luego por aquí teníamos el retorno, que obviamente tenía que ser de tipo basic response, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un message, hello name, que lo que hacía era sustituir el nombre por el nombre que venía por parámetro que venía desde la ruta, ¿de acuerdo? Esta ruta, llamada hello router, lo que hacía era encontrar el nombre desde los query parameters, de una consulta dentro de la propia URL y no tanto desde el body. Además, luego sacábamos por info el valor que habíamos obtenido, que podría ser undefined. En caso de ser undefined, lo que ocurría en el controller es que entonces mostraba world. En caso de que tener un nombre, realmente una cadena de texto, por ejemplo, Martín, Pepe, Julián, Ana, lo que fuera, el router lo enviaba y es lo que pintaba, ponía hola Martín. Entonces esperábamos a la respuesta del controller a que se ejecutara lo que sería el getMessage, que nos devolvía una promesa, ¿de acuerdo? Por lo tanto hacemos una wait para obtener una response, que podríamos además también especificar aquí el tipo. No lo hicimos, pero se lo podríamos dar, ¿de acuerdo? Se lo vamos a dejar ya escrito. Y ese basic response, en principio, aunque también podríamos controlar, por ejemplo, que diese un error o cualquier cosa, ahora mismo simplemente está devolviendo una respuesta con un valor, una cadena de texto, o un objeto, mejor dicho, de tipo basic response, y lo enviábamos, ¿de acuerdo? Así que hacíamos un send con la respuesta, permitiendo, por lo tanto, así acceder a una ruta que era la raíz de hello router, que era /hello. Eso se definía en el index TS, donde teníamos una ruta raíz que sería el /API y luego tendríamos el /API /hello, que nos permitía ser gestionado por el hello router. Esta era la estructura y teníamos el /API, ya que dentro de nuestro index TS del server teníamos esta redirección de API y además especificábamos que se utilizara
API para ser utilizado con el root router, que era el que importábamos desde la carpeta de routers. Bien, esta es la estructura, por lo tanto, y el repaso de lo que habíamos hecho. Tendremos que hacer la conexión con Mongo, tendremos que hacer también alguna configuración de HTTPS más adelante, pero lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser configurar nuestro Webpack, ¿vale? Vamos a utilizar Webpack en este proyecto, que lo que va a hacer es, en vez de generar un dist tan complejo como este, nos generará un dist muchísimo más sencillo que esté todo ofuscado en una sola línea. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la compilación, veremos que aquí ahora mismo tenemos, la transpilación, tenemos nuestro código, ¿de acuerdo? En JavaScript puro y duro, y también tenemos el yesconfig, el map, todos estos valores. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar Webpack para ofuscar todo el código y quede muchísimo más ligero, mucho más sencillo, y para ello tendremos que hacer algunas instalaciones. Vamos a ir a nuestro package.json y vamos a ver qué dependencias tenemos actualmente. Tenemos, para empezar, en las dependencias de producción tenemos cores, tenemos .env, tenemos express, tenemos helmet para temas de seguridad, cores y helmet, tenemos mongoose, que lo dejamos instalado ayer, bueno, en la última sesión, en el último momento de la sesión, ¿verdad? Y luego teníamos las dev dependencies, que son principalmente los types, también el slint, que tendremos que añadirle algún script que nos permita hacer esas pruebas de seguridad a nivel de código o de, digamos, de calidad de código. Luego tendríamos el jest, el nodemon, serve, supertest, el tsYest, el tsnode. Tenemos también TypeScript para hacer la transpilación y luego instalamos en su momento Webpack y Webpack CLI, además también de Webpack Node Externals y Webpack Shell Plugin. Estos son los que vamos a utilizar para hacer la configuración de Webpack. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a nivel de raíz del proyecto, generar un archivo que le vamos a llamar webpack.config.js. No va a ser TypeScript, sino que va a ser puro JS, ¿vale? Y este va a ser el archivo de configuración para saber cómo tiene que empaquetar la solución cuando hagamos la build de producción. Así que para empezar necesitaremos lo siguiente. Vamos a traernos el path, que va a ser, vamos a poner aquí el require path, para trabajar con las rutas de nuestro, las rutas virtuales de nuestras carpetas y archivos dentro del proyecto, dentro de nuestro workspace, ¿vale? Utilizaremos path para poder encontrar o gestionar archivos dentro del mismo. También vamos a traernos los node externals para poder hacer luego la transpilación correctamente. Vamos a ponerle aquí Webpack node externals, ¿vale? Recordemos que estamos utilizando la sintaxis de require porque es JavaScript, es como un JS y no tenemos los imports-exports típicos de ECMAScript más adelante, ¿de acuerdo? Los archivos de configuración de Webpack suelen estar hechos en JavaScript puro y duro y luego desde los scripts que vamos a hacer del JSON va a utilizar este archivo para hacer la transpilación, ¿vale? Entonces, ¿cómo exportamos? Aquí ya no tenemos un export, ¿de acuerdo? Lo utilizaríamos un module.exports, ¿de acuerdo? Y dentro exportaremos las configuraciones de Webpack. Bien, tenemos además algunos plugins específicos de Webpack que podríamos buscar, aunque este, por ejemplo, que nos serviría para generar ya un archivo, un config, ¿vale? Que ya automáticamente nos lo genera, ¿vale? A través de la terminal. O también tenemos este, que son Webpack Snippets, que nos permite de alguna manera ya, por ejemplo, hacer algunas configuraciones, ¿vale? Estos plugins pueden ser interesantes, ahora mismo no los vamos a utilizar porque la idea es que nos quedemos claros con todas las configuraciones que estamos haciendo y evitar utilizar snippets que no conozcamos o no entendamos bien cómo funcionan, ¿vale? Pero sí que me gustaría recomendar que existen estos plugins que pueden ser interesantes y que nos ahorrarán tiempo el día de mañana, ¿vale? Así que de momento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero le vamos a poner el modo. El modo puede ser o producción o desarrollo. Ahora mismo le vamos a poner por defecto el modo desarrollo, aunque luego lo vamos a poder personalizar en los comandos, ¿vale? Le vamos a poner aquí development y entonces luego la compilación, ¿vale? O la transpilación a la solución de la build que tengamos, ¿vale? La carpeta de dist alojará el contenido sin la compresión más absoluta que sería el de producción, ¿de acuerdo? Vamos a hacer también un entry, que sería el punto de entrada de nuestro proyecto, que debería ser, en este caso, el index, que va a ser nuestro archivo
de index.ts, ¿vale? Lo tenemos en la raíz, ¿de acuerdo? Este va a ser el punto de entrada de nuestro proyecto, eso ya lo conocemos, así que le vamos a poner aquí index.ts. Bien, aparte del index.ts, le vamos a poner el output. Es decir, dónde queremos, bueno, aquí ya me lo he autocompletado un poquito, dónde queremos que se aloje el resultado de la transpilación y la build de producción, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner aquí el path y le vamos a poner path.join y le vamos a poner que vamos a unir el directorio de donde está alojado. Concretamente, queremos que se guarde todo en una carpeta llamada dist, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a intentar evitar simplemente el tsc, que tendríamos que hacer muchísimas configuraciones en el tsconfig, sino que el webpack va a ser el que se encargue de ejecutar el tsc, ¿de acuerdo? Así que le vamos a poner aquí el dist. Le vamos a poner barra delante, ¿vale? Porque si no, no nos lo va a coger bien. Esto quiere decir la raíz de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Aquí. Y esto quiere decir la carpeta dist. Es decir, que el output de Webpack se alojará aquí dentro, ¿vale? Muy bien, eso ya lo tenemos. Vamos a ponerle también el file name. Es decir, cómo queremos... Vamos a poner aquí file name. Perdón, vamos a ponerlo con minúscula. ¿Cómo queremos que se llamen los archivos una vez se haya hecho la build? Vamos a coger el nombre normal del archivo y le vamos a poner JS, ¿de acuerdo? Y además le vamos a poner el public path, que lo vamos a necesitar, que va a ser la raíz del proyecto, ¿vale? Así que lo ponemos así. Bien, estas comas en los archivos, sobre todo en los objetos, se llaman trailing comas y a mí me gusta ponerlas, aunque no son necesarias, ¿vale? Digamos que esto lo que estaría permitiendo ahora mismo es que tuviésemos una coma al final para que luego, si hubiese que poner más valores, simplemente se escribiesen y la coma no se tuviese en cuenta como un cambio más del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, es habitual poner, por ejemplo, comas al final de determinados objetos para hacer ese paso. Lo voy a quitar simplemente para evitar confusiones, pero en principio las trailing comas son bastante habituales y seguramente me veréis que muchas veces las pongo. Después le tenemos que poner el target. Bien, el target básicamente lo que indica es el tipo de target al que vamos a utilizar, que en este caso obviamente es un proyecto Node, así que vamos a utilizar Node, y le vamos a poner ahora el module. Y el module va a tener una serie de reglas. En este punto lo que vamos a especificar es qué tipo de archivos queremos que se transpilen y se tengan en cuenta dentro de la build. Así que vamos a poner rules, que básicamente lo que va a alojar aquí dentro va a ser un array de reglas. Para empezar, le vamos a poner test, que va a ser para todos los archivos que tengan algún tipo de sintaxis. Por ejemplo, en este caso, todos los archivos, vamos a utilizar aquí una expresión regular que tengan, vamos a escapar aquí algún valor, los TS, ¿vale? Los archivos TS o incluso llegar a poder poner TSX si quisiéramos. Y utilizaremos el dólar al final para indicar que estos son todos los archivos TS o TSX que tenga nuestro proyecto. Por lo tanto, todos los archivos que tengamos de .ts, los TypeScript, ¿de acuerdo? Para ello, lo que vamos a utilizar para hacer la transpilación, vamos a utilizar el use y tendremos que indicarle cuál es la librería que vamos a utilizar. Concretamente se llama tsloader, que lo tendremos que tener instalado. Así que si no lo tenemos instalado, tendremos que instalarlo ahora mismo. Para ello, tenemos que utilizar la instalación de desarrollo como dependencia de desarrollo, ¿vale? Así que vamos a ir al package.json y vamos a ver si lo tenemos. Tenemos el tsnode, tenemos el tsYest, pero no tenemos el tsloader. Así que esto es muy importante, lo vuelvo a recordar, cuando nosotros instalamos dependencias a nivel de desarrollo, ¿vale? Dev dependencies, le tenemos que poner el -d. Solo se pone el -d si las queremos alojar como herramientas de desarrollo. Por ejemplo, para hacer una build van a ir aquí, pero para ejecutar la aplicación realmente necesitamos que sean dependencias de producción, ¿de acuerdo? Así que vamos a instalar una llamada tsloader, ¿de acuerdo? La vamos a instalar como -d. Vamos a ponerlo. Vale, ya la tenemos, además las tenemos aquí todas juntas, tsYest, tsloader y tsnode. Bien, el tsnode y el tsYest, recordemos que lo utilizábamos para el tema del testing, para poder ejecutar los tests unitarios que habíamos hecho por aquí, que bueno, ya le daremos un poco más de peso, pero recordad que teníamos un script que lo que hacía era ejecutar jest, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar estas builds, y en vez de ejecutar TSC, lo cambiaremos finalmente por Webpack, ¿vale? Para compilar nuestro proyecto. Bien,
Ahora que tenemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es decirle, además, qué tenemos que excluir. Porque, claro, de aquí hay muchos archivos que queremos excluir. Es decir, no queremos que los tenga en cuenta. Por ejemplo, todos los archivos y dependencias externas, los node modules. Así que le pondremos coma y le pondremos que queremos excluir los node modules. Le pondremos una expresión regular de todo lo que sea node modules. Bien, una vez hemos hecho eso y tenemos las reglas especificadas, a esto se le pueden añadir muchísimas más reglas. Por ejemplo, si tenemos que utilizar Webpack en un proyecto de React, ¿vale? Que a lo mejor lo hacemos cuando nos pongamos a hacer la parte de front de este proyecto, lo cierto es que tendremos que meterle muchísimos más loaders, por ejemplo, el CSS loader o el SAS loader, lo que nos va a permitir, por ejemplo, transpilar todos los archivos de tipo hojas de estilo, CSS, SCS, a la solución del dist, ¿vale? También habrá que hacer unas cuantas configuraciones a nivel de React, etcétera, porque React tiene sus particularidades. Al final tenemos HTML, tenemos JSX, tenemos o TSX, dependiendo si utilizamos TypeScript o no. Tenemos obviamente también todos los archivos de TS. Al final vamos a tener que configurar Webpack dependiendo de cada proyecto. Webpack no es especialmente fácil de configurar, por lo tanto vamos a hacer una configuración sencilla inicial que nos pueda valer para hacer una build, que podamos comprobar que se puede ejecutar sin ningún problema y se puede desplegar aunque sea localmente. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es añadir también qué tipo de archivos queremos que se resuelvan, ¿de acuerdo? Así que le vamos a poner el resolve. ¿Vale? Y este resolve lo que espera son unas extensiones, ¿de acuerdo? Que queremos que se tengan en cuenta. Para empezar, pues por ejemplo, si tuviésemos archivos .tsx, no los vamos a tener en este proyecto, pero bueno, a lo mejor en algún momento podemos añadir alguno, le pondremos aquí tsx, pero además los archivos principales que vamos a tener son ts, ¿vale? .ts, y también vamos a tener los archivos .js. Esos van a ser los archivos que queremos que, digamos, de alguna manera resuelva para hacer la build. Y finalmente le tendremos que poner los externals, eso tenemos que añadir, que le pondremos aquí los node externals y ejecutamos el comando. ¿Vale? Le pondremos la trailing coma al final o no y ya lo tendríamos. Bien, cuando tenemos hecho esto, lo que estamos consiguiendo es que luego la transpilación del código que vamos a generar aquí va a ser muchísimo más reducida, más pequeñita y va a estar especialmente ofuscada, de manera que el código de producción que se publica en un sistema de hosting o que es público al fin y al cabo, si lo subimos a la red, no se puede ver el código, ¿de acuerdo? Y nos va a permitir de alguna manera tener muchísima más seguridad en ese sentido, ¿no? Además también de que los tiempos de despliegue sean muchísimo menores. Así que ya tenemos una configuración más o menos básica. Mucho cuidado con las aperturas y las cierres de llaves. Los nombres tienen que ser exactamente los que hemos puesto. Espero no haberme equivocado en ninguno. Resolve, externals, etcétera. Y luego en el proyecto de React, cuando le pongamos Webpack, sí que tendremos que añadir muchísimas más configuraciones. De momento, para este proyecto, creo que con esto será suficiente. Y lo que tenemos que hacer es modificar los scripts, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir al package JSON y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un nuevo script, le vamos a llamar prueba webpack, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es crear una configuración específica para probar si la build funciona correctamente. Vamos a utilizar el Webpack CLI, lo debemos tener instalado, si no recuerdo mal lo hemos visto que lo teníamos aquí instalado y por lo tanto lo que vamos a hacer es ejecutar Webpack dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Así que vamos a venir aquí, vamos a hacer lo siguiente, node-env, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Bueno, ahora mismo creo que en principio si ponemos npx, cuando ya le hemos puesto el entorno Webpack, nos debería funcionar. Vamos a ver. Entonces, este simplemente es para hacer una pequeña prueba por no modificar estos archivos todavía, ya los modificaremos. Y lo que vamos a hacer va a ser un npm run prueba Webpack y vamos a ver si nos funciona la transpiración. ¿Vale? Successfully, lo ha hecho correctamente. Y aquí tenemos la salida. Vamos a borrar esta carpeta para ver un poco lo que nos genera y ver exactamente lo que crea. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Para no mezclarlo con la build anterior. Tenemos nuestro dist y tenemos un único index.js. Por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos es todo nuestro código, ¿de acuerdo?
en modo, en este caso no es en modo producción, sino en modo de desarrollo, y esta es la estructura de aquello que nos ha exportado, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, el código es bastante más largo, ¿vale? No está tan indentado como tendríamos, y ahora mismo pues tenemos aquí el logger, tenemos aquí incluso el propio código que hemos ido haciendo, ¿vale? Los exports, el log success, por ejemplo, que tenemos aquí el console log, y esto es una ejecución en desarrollo. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarla y le vamos a poner otro modo. Le vamos a poner aquí el modo production para probar a ver si la salida es distinta. Vamos a borrar nuestro index anterior, ¿de acuerdo? Y lo vamos a volver a ejecutar. Bien, aquí lo tenemos. Y la salida de nuestro index.js ahora mismo es solo una línea de código, ¿de acuerdo? Totalmente ofuscada, que no podemos obviamente entender realmente el código que se ha generado. Y solo ocupa una línea de código, permitiendo así, incluso si vamos aquí, le damos al botón derecho y lo buscamos en el Finder, o si estáis en Windows, encontrar en carpeta contenedora, le damos a Revealing Finder, lo que vamos a tener es un archivo, a ver, un momentito, un archivo que ocupa únicamente 3K. ¿Vale? Mientras que de la otra manera teníamos muchísimos archivos de TSC porque ha ido transpilando cada uno de ellos. Ahora lo que tendríamos que ver es si podemos desplegar este archivo y funciona correctamente. Haríamos un cd-dist, ¿vale? Y dentro de aquí haríamos un node de index.js. Y en efecto, aquí lo tenemos desplegado y funcional. Vamos a comprobarlo. Esta ya es la build de producción, no está funcionando con el /API. Si vamos a la raíz nos redirige a la API y luego teníamos el hello, al cual además le podíamos poner también el nombre, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, Andrés. Y aquí no está funcionando. Y estamos desplegando la aplicación de producción, una solución, una build muchísimo más compacta, muchísimo más útil, que ocupa muchísimo menos espacio y el despliegue es especialmente rápido. Pues ya lo tenemos, ha funcionado correctamente e incluso los logs se van realizando correctamente por aquí. Muy bien, pues esto ya lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es cambiar un poco lo que serían los comandos, ¿vale? Este ya lo hemos hecho, ya lo vemos que funciona y tenemos que cambiar los comandos principalmente de la build, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a hacer que la build realmente, vamos a hacer una build de normal, vamos a hacer un webpack y le vamos a poner que la build sea, en vez de producción, le vamos a poner development. ¿Vale? Este ya lo podemos borrar. Y vamos a hacer otra build. Perdón, esto lo vamos a poner por aquí abajo. ¿Vale? Vamos a poner las builds abajo. Y lo que vamos a hacerle aquí va a ser, vamos a borrar esto, ¿vale? Y vamos a hacer otro más, que se va a llamar build. Y vamos a poner prod. Y este va a ser este mismo comando, pero la build de producción. Bien, de esta manera ahora mismo podemos hacer un npm run y ver una run para una build normal, ¿de acuerdo? Que nos generará el código. Lo que va a hacer es sobreescribir el código que tenemos, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo que hará es sobreescribir siempre el index.js que tenemos dentro de la carpeta dist. Podríamos haber hecho o indicar otro output y decir que nos lo guarden en la carpeta dist development, pero en general la carpeta dist es la que tendrá el contenido que se tiene que publicar. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser, en principio, si ya lo tenemos, tenemos aquí el npx tsc watch, ¿vale? Podríamos hacer, en vez de hacer eso, hacerle un build, ¿vale? O si no, lo que podemos hacer también es lanzar este start, que sería ya start dev realmente, o start development. Lo vamos a poner obviamente aquí debajo de la build, ¿vale? Ahí está. Entonces, ahora a través de los comandos podemos ejecutar dev y no se debería seguir funcionando, ¿vale? Porque lo que va a hacer es un TSC normal, sin utilizar Webpack, para hacer la transpilación, y luego Nodemon, que se encarga de ejecutar el index.js que tenemos, que es un poco lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente.
y ahora mismo está corriendo. Lo que pasa es que se hace una transpilación del código, ¿de acuerdo? Se borra el archivo que había anteriormente y no sigue funcionando, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir TSOA o TSOA, que nos va a servir para documentar nuestro proyecto de Swagger, ¿de acuerdo? O con Swagger. Entonces, una vez ya tenemos ahora mismo hecho esto, lo que vamos a hacer es, en nuestro proyecto, en nuestro package.json, vamos a tener que añadir una serie de dependencias para poder trabajar con Swagger y de esta manera documentar todo lo que es nuestra API RESTful. Esto será muy importante, sobre todo también pues, cuando realicéis proyectos de tipo Node, ya no solo de Node, sino también con Spring o con cualquier otra solución, realmente prácticamente cualquier lenguaje, generar unos archivos que nos resuman todos los endpoints que existen y cómo hacer pruebas sobre ellos. Así que lo que vamos a hacer es hacer un npm install -d y vamos a instalar el @types /swagger JSDoc, ¿vale? Que nos va a servir para utilizar JSDoc para documentar, igual que habíamos visto con la barrita y los asteriscos, cada una de nuestras funciones, y esa información va a ir luego, todas las funciones y métodos de nuestros controladores van a estar luego documentadas en la solución de Swagger. Básicamente nuestra API RESTful va a tener una barra Swagger o Swagger JSON y vamos a poder acceder a todas las peticiones sin necesidad de tenerlas guardadas, por ejemplo, en Postman, aunque podemos obviamente tener todo generado en Postman, ¿vale? Pero esto lo que nos va a generar es básicamente una pequeña web, entre comillas, que resume toda nuestra API RESTful y que se la podemos compartir, que puede ser pública, a cualquier persona, a cualquier desarrollador de front que necesite esa información para saber qué tipo de endpoints existen y qué tipo de información les puede mandar y qué tipo de información va a recibir. Así que vamos a instalar los types de SwaggerDoc. Vamos a instalar también los types de Swagger UI Express. Lo vamos a necesitar y obviamente lo vamos a instalar después. Estas van a ser las de -d, ¿de acuerdo? Y vamos a instalar también, quitándole el @types y quitándole aquí el @types y quitándole el -d, ¿vale? Poniéndole "-save" si queremos, ¿vale? A nivel de producción, todas las dependencias para poder generar el Swagger y poder tenerlo disponible, ¿de acuerdo? Así que vamos a instalar esto en nuestro proyecto. Por lo tanto, debería quedarse de la siguiente manera. ¿Vale? Tenemos aquí Swagger JSDoc con UI Express y por otro lado tenemos los types, ¿dónde están? Aquí, de JSDoc y UI Express. Bien, además de esto vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a hacer un npm install y vamos a instalar TSOA, que va a servirnos para utilizar Swagger con TypeScript y poder documentar a través de anotaciones nuestro código, ¿vale? Así que vamos a instalar TSOA. En principio TSOA no hace falta que le pongamos el types, ¿vale? Porque en principio ya exporta sus propios tipos y por lo tanto tendremos TSOA dentro de las dependencias de nuestro proyecto. Esto lo vamos a utilizar principalmente para generar un JSON de Swagger, que es el que luego se refleja en un HTML que se genera para toda la documentación de nuestro proyecto. Bien, con estas instalaciones tenemos suficiente de momento, así que lo que vamos a hacer ahora es generar a nivel de proyecto otro archivo de configuración más, que se va a llamar tsoa.json. Y aquí es donde vamos a configurar principalmente desde dónde tiene que empezar a ir tirando del hilo para ir documentando todo nuestro Swagger de nuestra aplicación de Node, ¿vale? Así que vamos a abrir llaves y le vamos a poner el entry file, ¿de acuerdo? Que en este caso va a ser index.ts, porque es el archivo por el cual empezamos. Vamos a ponerle también, vamos a poner aquí otro valor, que se llama no implicit additional properties. ¿Vale? Y lo que vamos a poner aquí es ponerle throw no extras. Ya hablaremos de estas configuraciones más adelante, pero bueno, esto es lo que va a hacer es
throw on extras, perdón, lo que va a hacer es permitirnos, digamos, utilizar propiedades concretas para luego documentar nuestro Swagger, ¿vale? Luego habrá más configuraciones que le podemos meter aquí. Lo ideal aquí es obviamente ir a la documentación oficial de TSOA y ver todas las configuraciones que podemos hacer. Vamos a ponerle también el controller path globes, que serían las rutas donde va a haber controladores. Entonces, si recordamos, en nuestro proyecto tenemos el SRC. Al final a Swagger lo que le tenemos que decir es dónde se encuentran sus controllers para poder luego detectarlos, ¿de acuerdo? Y luego tendremos en los controllers que indicar cuáles son las rutas que en principio lo van a consumir. Entonces, tenemos que ir a la carpeta controller dentro de SRC. Así que pondremos SRC barra controller y luego lo que vamos a hacer es, en vez de ponerlo así, que sea solo en controller, pongamos que por lo que fuera, en algún momento, pues lo alojamos en la raíz o no lo ponemos correctamente. Le podemos poner que sea cualquier carpeta con cualquier archivo que tenga la palabra controller.ts en ella, ¿vale? Y por eso es muy importante que todos los controllers les pongamos el nombre que sea y luego la palabra controller al final, igual que en las rutas intentaremos ponerle hello router o hello controller. De esa manera podemos identificar fácilmente lo que es un controlador, lo que es una ruta, lo que es obviamente el server, y ya hablaremos también de las entities, etcétera, que meteremos dentro del domain más adelante, ¿vale? Entonces aquí dentro lo que tenemos es un src, la carpeta, va a buscar en cualquiera de estas carpetas cualquier archivo que tenga la palabra controller dentro de su nombre. Y eso es lo que va a documentar. Además también le tenemos que poner spec, ¿de acuerdo? Que es donde se va a encontrar principalmente el contenido, ¿vale? O donde va a generar el contenido. Vamos a ponerle aquí el output directory. ¿Vale? Le vamos a poner aquí en este caso public. Y le vamos a poner también el spec version. Y vamos a ponerle aquí la número 3. ¿De acuerdo? Con esto lo vamos a poder documentar correctamente. Más o menos bueno, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para empezar vamos a tener que ir a nuestro server. Teníamos ahora mismo algunas configuraciones así generales. Vamos a ir a nuestro server. Vamos a ir aquí a este server. Y teníamos aquí que hacer alguna configuración más, ¿vale? Tenemos lo que sería el router, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es especificar que es un static server, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí va a ser un server.use y le vamos a poner aquí express.static y le vamos a poner aquí public, ¿vale? Esto es una configuración que nos ayudará luego también para hacer también la documentación que vamos a tener dentro de nuestro proyecto, ¿vale? De TSOA. Con esto lo que vamos a tener básicamente va a ser ya la oportunidad o la posibilidad de generar informes de todo lo que vamos desarrollando. Y esto va a ser muy útil porque así sabemos exactamente hasta qué punto está desarrollada nuestra parte de backend y desde la aplicación de frontend sabemos qué endpoints están disponibles, qué rutas tenemos que acceder, con qué tipo de métodos HTTP, ya sea un GET, POST, PUT, etcétera, vamos a tener que acceder y además también vamos a poder simular determinadas peticiones, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar todo, va a ser venir a nuestro controller de Hello Controller y lo que vamos a tener que hacer es documentarlo. Bien, para documentar a través de TSOA, lo que tenemos que hacer, a ver, no tenemos por qué utilizar TSOA como tal, podemos utilizar simplemente Swagger, pero necesitaríamos poner un comentario muy grande al principio de cada archivo documentando el tipo del dato, etcétera, y hace que sea un poco tedioso. Entonces con TSOA se ahorra bastante trabajo. Así que lo que vamos a hacer es un import y vamos a ponerle get, ¿vale? Esto quiere decir que TSOA, fijaros aquí que tengo TSOA a la derecha, va a documentar que este endpoint que tenemos es a través de un método get, es decir, solo se puede consumir a través de get, de manera que luego en el Swagger que se genera te irá hacer una prueba de get o una prueba de post o una prueba de put, lo que nosotros le digamos. También necesitaremos query. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este parámetro va a venir por query param. Entonces nosotros lo que queremos es documentar que este controller recibiría en principio un parámetro de query. También podemos especificar el route. A ver, vamos a hacer un momentillo el import completo,
que no me lo ha cogido, ahí está, y así me lo va autocompletando. Vamos a ponerle el query, también le vamos a poner el root, ¿vale? Y el root lo que nos sirve es para especificar exactamente en qué ruta estará disponible este hello controller, ¿vale? Eso ya lo hemos dicho, va a ser básicamente en /API /hello, así que es lo que documentaremos. Y luego por otro lado también tenemos los tags, ¿vale? Y estos tags se pueden utilizar luego internamente para etiquetar determinados controles para determinadas historias. Así que lo que vamos a hacer aquí va a ser poner una arroba y le vamos a decir que esto es de la ruta, concretamente /API /hello. ¿De acuerdo? Es decir, este controller es de /API /hello. ¿Cómo sabemos que era esta? Bueno, lo volvemos a repetir. En nuestro router, en nuestro index, hemos puesto que será /hello, pero en nuestro index principal de nuestro server decimos que es API. Entonces API, después root router, que será este, /API /hello, por lo tanto, y es entonces cuando nosotros indicamos que se gestiona por este router y este router utiliza el hello controller. Por lo tanto, sabemos que nuestro hello controller va a ser accesible a través de /API /hello. Bien, además también le vamos a poner un pequeño tag que va a ser, por ejemplo, hello controller, el mismo nombre, para poder luego también, perdón, vamos a ponerlo bien. Ahí está, ¿vale? Para poder luego incluso hacer una búsqueda o encontrar los elementos. Luego además al Swagger se le pueden añadir búsquedas, etcétera, para encontrar luego las API RESTful, los diferentes endpoints de nuestra API RESTful, etcétera. Entonces ahora mismo el getMessage tenemos que indicarle que se trata de un método, ¿no?, que deberíamos documentar. Vamos a documentar con jsdoc_comment, que son básicamente dos asteriscos y un al final, que lo que nos indica un poco es el parámetro de entrada, el returns, él nos lo va a autocompletar o lo podemos utilizar. Esto es lo que va a utilizar luego también Swagger para documentar y generar la información. Entonces aquí podemos ponerle por ejemplo, un method, endpoint to retrieve a message hello name, ¿vale? Algo así, in JSON. Es decir, un endpoint que nos va a devolver un mensaje diciendo hello name, ¿de acuerdo? El parámetro, bueno, pues en este caso el name va a ser básicamente un string, ¿vale? Entonces se le puede indicar la tipología, aunque bueno, ya viene aquí tipado, por lo tanto no hace falta, y aquí simplemente le ponemos el nombre, pues name of user to be greeted, ¿vale? Al que le vamos a saludar, ¿no? Y el returns, pues en este caso el returns ya sabemos que el return va a ser una promesa de un basic response, ¿no? Esto en principio lo podemos poner así y también le podemos poner así. De esta manera luego cuando utilicemos este método en cualquier momento podemos saber que estamos accediendo a este tipo de dato. Incluso a este le podemos poner aquí que es un string o un undefined. ¿De acuerdo? Haciendo la documentación mucho más extensiva y a partir de este momento, por ejemplo, si yo aquí hiciera uso de this.getMessage, bueno, aquí no lo puedo hacer, ¿vale? Pero toda esta documentación vendría de esta manera redactada, ¿vale? El name, el promise y aquí vendría todo documentado. Bien, esto es especialmente importante porque cuando nosotros vamos a hacer crecer nuestra API RESTful, si no la documentamos correctamente, luego va a ser muy difícil de mantener. Además, también es muy importante que los nombres sean suficientemente explícitos. Si nos basamos en el código limpio, no hace falta poner muchísimos comentarios para explicar absolutamente todo, sino que los propios frases o digamos la propia nomenclatura que utilicemos tiene que ser autoexplicativa, ¿vale? Esa es la idea también de código limpio a nivel de comentarios, etcétera. Es decir, no hay que comentar absolutamente todo, pero sí es interesante dejar algo de JSDoc, por ejemplo, para documentar, para luego cuando se haga uso de estos métodos y cuando yo me ponga encima del método me salga la información que le he puesto dentro del propio Visual Studio Code, ¿no? Entonces, ahora este getMessage le tenemos que indicar además que se trata de un get, ¿vale? Es decir, nosotros para acceder a getMessage lo que haremos será acceder a la raíz de API Hello, ¿vale? Y hacerle una petición de tipo get. Y por otra parte, el name tenemos que indicarle que es un valor que va a venir de tipo query, ¿de acuerdo? Con esto lo que estaríamos consiguiendo es que nuestra aplicación
¿de acuerdo? Genere un JSON de Swagger que lo que le va a permitir es visualizar al usuario que luego entre en esta ruta todas y cada una de las peticiones, los tipos de peticiones que va a poder hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerle aquí un get a la ruta API Hello y lo que vamos a tener que pasarle es un query param que se va a llamar name y entonces él va a generar un pequeño formulario en el cual nosotros podemos rellenar manualmente cada uno de los parámetros y hacer una simulación de una petición o hacer realmente una prueba sobre ella, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos. Ahora lo que tendríamos que hacer es en nuestro package.json tendremos que elaborar de alguna manera la generación de nuestro Swagger, ¿vale? Entonces, para ello, una vez ya tenemos esta documentación, que esto lo podemos hacer en todas las rutas, ¿de acuerdo? Que tengamos en todos nuestros controllers, lo que tendremos que hacer es ir a nuestro package.json y venir a los scripts, ¿de acuerdo? De nuevo, vamos a venir a los scripts. Antes de nada, vamos a hacer un git add, ¿vale? Vamos a ir subiendo lo que tenemos. Vale, es que estamos en la dist, perdón. Vale, vamos a hacer aquí un git commit, le vamos a poner webpack done and Tesoa installed for Swagger. Vamos a ponerlo, ahí que se vea. Ese es el mensajito que voy a poner. Y vamos a hacer un git push y ya lo tenemos, ¿vale? Ahora mismo esto en principio debería estar todo funcionando, el Tesoa no nos va a impedir nada, lo que pasa es que sí que vamos a tener que hacer aquí la generación de Swagger, ¿vale? Entonces, dentro de dev lo que vamos a poner aquí va a ser justo antes un Swagger, ¿vale? Incluso lo vamos a poner encima, que va a ser la generación de este documento. Entonces podemos hacer aquí un TSC, perdón, Tesoa spec, que lo que genera es ese archivo de Swagger para poder tenerlo disponible. Y ahora, una vez ya lo tenemos, lo que podemos hacer es en el dev añadirle, aparte de nuestro watch, añadirle un comando más que sea la generación también de Swagger para que cada vez que lo generemos se vuelva a generar nuestro Swagger, ¿vale? Así que vamos a ponerle aquí, escapamos cada una de estas, ¿vale? Y ponemos aquí un comando nuevo que va a ser npm run Swagger. ¿Vale? Vamos a comprobar primero que esto funcione. Vamos a hacer aquí un npm run y vamos a poner Swagger. Vamos a ver si me lo coge. Parece que no me lo ha cogido. Vale, vamos a ver si nos ha dado aquí algún error. A ver, por aquí. Vale, parece que hay algún error a la hora de generar nuestro Swagger. A ver. El generate spec. Vale, porque tendremos que hacer nuestro disk. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un npm run dev. Vale, nuestro Swagger está fallando. Directory reduce not a function. Vale, esto tendremos que ver es por el tipo. Así que es posiblemente que se nos esté pasando algún types que no tengamos hecho. Vamos a ver. El servidor seguirá funcionando, ¿de acuerdo? Es decir, esto no va a haber ningún problema. Pero la idea de esto es que podamos tener luego el /docs, ¿vale? Que nos generaría, en principio, la ruta donde tendremos acceso a nuestro Swagger, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué podemos hacer aquí y comprobar que puede estar fallando. Vamos a ver. Ahora tenemos el npm Swagger que hace un Tesoa spec, ¿vale? Esto está bien. Posiblemente tengamos que ver las instalaciones de types. A ver, tenemos nuestro Swagger, JSDoc, ¿vale? Arroba types, Swagger JSDoc, Swagger UI Express, ¿vale? Esto lo tenemos también. Teníamos aquí nuestro tsload. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un npm run build. Esto ha funcionado. Y si hacemos ahora un npm run Swagger, vale, sigue dando fallo. Vale, esto parece ser que puede ser también cosa de nuestro Tesoa, ¿vale? De la instalación que hemos hecho. Vamos a ver si nos faltaría instalar el types de Tesoa. Creo que no, pero vamos a comprobarlo.
Si nos dice que no, nos lo va a decir el propio comando, ¿vale? Vale, esto es que no existe, ¿vale? Así que esto no lo necesitamos instalar. En principio no nos hace falta. Y vale, vamos a ver si me falta alguna cosilla que podemos instalar. Vamos a comprobar la configuración de TSOA. Posiblemente por aquí se me haya escapado alguna cosa. El entry file es el index.ts, vale, esto está bien. No implicit additional properties, throw extras, en principio está bien. El controller path globs es src, el controller ts, así que eso también tiene pinta de estar bien. Y luego el spec, tenemos el output directory y el spec version, que es el 3 para generarlo. Vale. Vale, en principio lo tenemos. Vamos a hacer una cosa, luego lo revisaré y miramos a ver qué puede estar fallando, ¿vale? Pero esto lo que nos hará, como digo, es generar un archivo, una ruta que se llamará docs, ¿vale? Ahí es donde se alojará y donde estará disponible nuestro contenido de TSOA, ¿de acuerdo? Y aquí dentro, ahora mismo no está disponible, obviamente, pero lo que tendríamos es básicamente una página web con toda la información de nuestra API, ¿vale? Así que vamos a dejarlo un momentito aquí, vamos a quitarle este comando y luego lo haremos manualmente y comprobamos si funciona. Vamos a ver el error que nos está generando, por si acaso pudiésemos encontrarlo rápidamente y si no, luego lo paro y lo reviso. Vale. Un segundo. Voy a pausar la grabación. Bien, vamos a probar a eliminar este bloque de código y vamos a guardar y vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahora mismo sí que se debería generar y tenemos nuestro public y tenemos nuestro Swagger JSON. Esto es lo que nos ha generado, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestro basic JSON response con toda la información, así que esto ya estaría. Y lo que podemos hacer ahora, esta configuración que había puesto era para especificar dónde supuestamente iban a estar los controles. Por alguna razón está dando algún error, puede ser por algún tipo o porque la ruta o el nombre no sea exactamente este, ¿vale? Pero de momento vamos a probar con la configuración que hemos dicho y luego la volvemos a revisar. Entonces vamos a ir a nuestro package JSON y vamos a añadirle el flag que habíamos puesto, que es el run Swagger. Vamos a lanzarlo, vamos a ejecutar el run dev. Vale, en principio se ha generado correctamente. Vamos a ir a localhost 8000, aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer desde aquí es acceder a docs. Vale, parece ser que no lo está encontrando. Y tendríamos que ponerle el Swagger JSON. Vale, en principio sí que está aquí generado y tendremos que especificarle el Swagger JSON para que lo encuentre. Entonces, vamos a hacer también otra cosa. Vamos a quitarle un momento esto para que nos lo genere en la raíz del proyecto y a ver si de esa manera lo encuentra o si no se lo tenemos que configurar. Vamos a eliminar esto y luego le añadimos si no esas configuraciones y las personalizaremos. ¿Vale? Vamos a pararlo, vamos a volver a ejecutarlo, vamos a ver si se genera. ¿Vale? Aquí ahora mismo nos sigue dando un error. A ver, vale, nos falta el spec. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle el output directory, vamos a ver si no se lo ponemos para que nos lo encuentre correctamente. Vale, no, sí que no, le necesitamos el output directory sí o sí. Vale, vamos a volver a lanzarlo. Vale, generar lo está generando. Vale, porque aquí está nuestro Swagger JSON. Lo que pasa es que no lo está sirviendo. Así que habrá que ver si aquí a la hora de lanzar nuestro Swagger tendremos que especificar el JSON concretamente donde se encuentra. ¿Vale? Así que vamos a venir aquí y en principio se debería lanzar en nuestro /docs. ¿Vale? Sí, debería ser aquí. ¿Vale? Pero bueno, se ha generado y está toda la información. ¿Vale? Vamos a verlo.
luego haremos los cambios necesarios. Vamos a hablar también un poquito de MongoDB antes de terminar la sesión, ¿vale? Entonces, en Swagger JSON, aquí tenemos toda la información de lo que luego se va a representar en el HTML cuando se sirva, ¿de acuerdo? Esto lo dejamos para la siguiente sesión. Tenemos, si nos fijamos, el tipo de objeto, ¿vale? En este caso, este message es un esquema que se ha generado llamado Basic Response. ¿Este de dónde viene? Viene dentro de types, dentro de index, ¿vale? Tenemos el Basic Response y tiene un message, es decir, lo ha documentado correctamente. Ha encontrado el contenido de Basic Response y tiene además una descripción, ¿vale? Basic JSON Response for Controllers. Esa descripción viene de aquí, ¿vale? ¿La veis? De nuestro JSDoc que hemos puesto. Además, también tenemos que va a utilizar la OpenAPI, la 3.0, y aquí encuentra las rutas. ¿Cuáles son las rutas? Tenemos API Hello con un tipo GET, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos todo, que nos devuelve un 200 con una descripción que es Promise of Basic Response, ¿vale? Esa es la descripción. Y luego tenemos el contenido. Va a devolver un JSON y concretamente va a hacer una referencia al tipo de datos que va a devolver, en este caso un Basic Response. ¿Por qué? Porque a nuestro controller le hemos dicho que lo que devuelve es un Basic Response y además también tenemos la parte de la query que debería haberla documentado, que se puede ver aquí. Tenemos los parámetros, bueno, tenemos los tags, ¿de acuerdo? La descripción, endpoint to retrieve message, que sería nuestro endpoint to retrieve message, además también con toda la documentación de parámetros, etcétera. Después tenemos en la description, name of user to be greeted, que es la descripción que tenemos aquí. Y tenemos también el returns, ¿vale? Lo tenemos todo. Y luego, por otra parte, tenemos que es una query y que además el nombre es name, porque coincide en que se llama name, ¿de acuerdo? El parámetro. Entonces, pone que no es obligatorio, que es false, por lo que ha cogido esta interrogación correctamente. Es decir, en la generación del JSON la ha hecho correctamente, lo que ocurre es que no se está sirviendo correctamente en nuestro JSON. Y luego los servers, actualmente solo tenemos uno, que es la raíz del proyecto, ¿vale? Y es, digamos, localhost y luego ya barra API, ¿vale? Barra hello. Entonces esto lo que nos permitiría después es visualizarlo y hacer pruebas como las que hicimos en Postman. Así que eso lo configuraremos, lo comentaremos en la siguiente sesión. Lo que vamos a hablar ahora es de la parte de la base de datos. La base de datos va a ser MongoDB, ¿de acuerdo? Y MongoDB, vamos a cerrar un momentito esto, es una herramienta que podemos desplegar. Por cierto, voy a comentar una cosa. He preparado un pequeño documento, vamos a ver que lo subiremos junto con el vídeo. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí está. Para la instalación y configuración, en este caso para MacOS, ¿vale? Y también se hará para Windows, ¿vale? En principio, lo único que hay que hacer, ¿de acuerdo? Es descargar, como comenté ya ayer, el zip de Mongo, lo explicamos en la última sesión al final del vídeo, y descomprimirlo. De manera que quedaría algo como esto. Tendríamos un MongoDB con un bin, con una serie de archivos ejecutables, o unos SHs en el caso de Windows, que tendríamos que alojar en la carpeta de archivos digamos, ejecutables de nuestro proyecto. En nuestro caso, en el caso de Mac, especialmente con el sistema operativo que tengo yo ahora mismo, que es el Monterrey, ¿de acuerdo? Tendremos que ir, vamos a hacer aquí un Go, vamos a ir a Home, a la raíz de nuestra Home, ¿de acuerdo? Mostrar los archivos ocultos con el Command Shift punto, ¿vale? En caso que no lo tengamos. Y dentro de User, dentro de Local, dentro de Bin, aquí dentro alojar los archivos de Mongo, ¿vale? Más que nada por tenerlos fácilmente reconocibles. Tenemos el MongoD y el MongoS. Además también del install Compass, que es un comando que lo que te hace es instalar directamente la herramienta de Compass, aunque la podéis instalar, como os expliqué ayer en la última sesión, a través de la página web. Entonces, ¿esto qué nos permitirá? Bueno, nos permitirá ejecutar nuestro Mongo, pero además tendremos que crear una carpeta, da igual dónde, que se llamará DataDB. Por ejemplo, en Windows se puede crear en C o aquí en Mac lo podemos crear en cualquier carpeta, donde se guardarán las bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a poner un poquito más de zoom y vamos a tener que lanzar un servidor de Mongo. Para lanzar un servidor de Mongo, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero comprobar que tenemos Mongo accesible, ¿vale? Es decir, si hacemos un which MongoD,
¿vale? Deberíamos poder encontrarlo. Recordad que hemos dicho que la carpeta en caso de Mac es dentro de User, dentro de Local, dentro de Bin y MongoD. En el caso de Windows es en C, ¿de acuerdo? Y luego ya ahí dentro alojáis los ejecutables. Entonces, también en sistema Unix podemos hacer un where MongoD para saber exactamente dónde tenemos MongoDs reconocibles, ¿vale? O esto se puede hacer con todo. Where, which node, por ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo, which npm. Es decir, todos los ejecutables se pueden lanzar y así sabemos la ruta exacta donde está alojado. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser ejecutar MongoD. Vamos a poner MongoD, le vamos a poner la ruta del dbpath. Si nosotros lo configuramos, hay un archivo de configuración de Mongo que podemos directamente decirle dónde está el dbpath, pero para poder tener diferentes carpetas donde alojar las bases de datos a las que apunta el servidor, vamos a indicárselo en el propio comando. Entonces, vamos a ponerle la ruta, en mi caso va a ser en la raíz de mi sistema, en la carpeta de desktop, concretamente dentro de Open Bootcamp, ¿vale? Dentro de Full Stack y concretamente dentro de MongoDB. Concretamente tenemos que apuntar a la carpeta Data y concretamente a la carpeta DB, que si no existe, obviamente hay que crearlas, ¿vale? Tenemos que estructurarlo de esta manera. Aquí es donde se alojará la base de datos, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos. ¿Qué es lo que está haciendo este servidor? Bueno, está desplegando un servidor de MongoDB, ¿de acuerdo? Que es una base de datos no SQL basada en documentos. Como os decía al principio de la sesión y un poquito también ayer, no vamos a guardar tablas, sino lo que vamos a guardar son colecciones, que son como las tablas, y cada fila de una tabla sería un documento JSON. Además, a la hora de ejecutarlo, como no le he puesto exactamente el puerto donde quiero que se ejecute, ni tampoco si queremos a la hora del servidor lanzarlo con autenticación, etcétera, se estará escuchando en el puerto donde lo tenemos, listening, debemos tenerlo por aquí, en el puerto 27.000 algo, ¿vale? Por defecto, ¿vale? Entonces, desde nuestro Mongo Compass, para poder visualizarlo, lo vamos a abrir. Lo que vamos a hacer es conectarnos a este server que tenemos, ¿vale? Entonces podemos venir aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí siempre abierto, no lo paremos, porque si lo paramos no podremos hacer las consultas. Y aquí dentro lo que vamos a hacer es fill in connection fields individually. Intentaremos rellenarlos manualmente o si no, tendremos que especificar una ruta en la nube o lo que sea, que esto será realmente la conexión que vamos a tener que hacer desde nuestro proyecto de Node. Vamos a utilizar una ruta absoluta donde se va a conectar, ¿vale? Pero ahora mismo para visualizar un poco cómo es MongoD, desde Mongo Compass, lo que vamos a hacer es conectarnos con un hostname, ¿vale? En este caso va a ser a localhost y se va a ejecutar en el 27017. Entonces vamos a buscar el 27017, aquí lo tenemos, y aquí es donde está esperando para conexiones en el puerto 27017, ¿vale? Además, también podemos ponerle más opciones, como por ejemplo si tenemos un replica set o algún tipo de preferencia de lectura a nivel de nodos, o si no, como digo, ahora mismo como no tenemos, es un servidor muy basiquito, no tiene nada, le vamos a poner localhost 27017 y ya está. Le vamos a dar aquí a conectarse y entonces en la parte de la izquierda, en nuestro server, vamos a ver que se ha conectado un dispositivo nuevo, ¿vale? Que es este de aquí. Y además nos dice que es de tipo Darwin, que es mi MacOS, ¿vale? Que tiene una arquitectura de por 64, la plataforma en este caso pues es Node.js porque lo que estamos conectando, Mongo Compass está montado con Node, ¿vale? Y se está conectando a través de la aplicación llamada MongoDB Compass. Por lo tanto, nosotros tendremos que replicar este mismo comportamiento, pero dentro de nuestra aplicación de Node, ¿vale? A través de la herramienta Mongoose. Entonces, aquí dentro lo que podemos hacer es, primero, podemos visualizar las bases de datos que tenemos, voy a ponerlo aquí en pantalla completa para que lo veamos bien, y vamos a crear una base de datos específicamente para este proyecto, ¿vale? Entonces tenemos bases de datos en las cuales lo que vamos a alojar son colecciones. Para empezar, cualquier servidor de Mongo te crea ya 3 bases de datos iniciales. Admin, config, local y a veces incluso una de test, ¿vale? Pero tenemos aquí las conexiones, ¿vale? Podemos guardarla como favorita incluso si queremos. Podemos poner localhost y le podemos poner así en azulito y así siempre la tenemos guardada en favoritas para luego poder conectarnos rápidamente.
También tenemos la carpeta de admin, donde se alojarán principalmente gestiones de administración, tenemos de configuración y también tenemos local, ¿vale? Donde tenemos, bueno, pues algunas configuraciones, podremos hacer temas de autenticación, etcétera. Pero como no nos vamos a centrar en eso, sino que lo que vamos a hacer es crear una base de datos, le vamos a dar a Create Database. También hay una opción aquí, una pestaña que se puede esto plegar, ¿de acuerdo? Tenemos una pestaña de Performance donde podemos ver las peticiones que se van haciendo en tiempo real. Esto es bastante interesante, ¿vale? Ahora mismo no hay nada, está esperando y no hay ninguna operación más allá de las lecturas que está viendo para la propia aplicación, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es podemos verlas en lista o así, ¿vale? A mí me gusta verlas así, más que en lista porque ocupan menos y te sale un poquito más de información, como por ejemplo, bueno, sale la misma información pero más sintetizada, ¿no? Le vamos a crear nueva base de datos y le vamos a poner un nombre. A esta base de datos le vamos a llamar, por ejemplo, Code Verify o Code Verification. Vamos a llamar así. Este va a ser el nombre de la base de datos. Bueno, o sí, Code Verifier o Code Verification, sí, yo creo que sí. Y lo que vamos a hacer es preparar nuestra primera colección, ¿vale? Es decir, nuestra primera tabla, si hablamos en términos de SQL tradicional, ¿vale? Las colecciones alojarán documentos. Le vamos a llamar, por ejemplo, users, ¿vale? Y esta va a ser la colección donde vamos a alojar a los usuarios. Tenemos colecciones capped o capadas que serían con un tamaño máximo, es decir, si nosotros le ponemos un tamaño, podemos hacer que tenga, por ejemplo, máximo número de bytes que podemos tener alojado, pero esto no os recomiendo hacerlo ahora mismo. Tampoco le vamos a dar a un custom collection ni tampoco un time series, que son sobre todo para hacer métricas, ¿vale? Entonces simplemente vamos a rellenar el nombre de la base de datos y automáticamente nos obliga a generar una colección, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí un create database y ya la tenemos. Bien, una cosa que podemos hacer es, por ejemplo, una vez ya tenemos hecho nuestro server, podemos generar varios clientes. Por ejemplo, haciendo una nueva ventana, en cualquier momento tenemos la posibilidad, voy a poner un poquito más de zoom, y no sé si aquí a esta terminal le puedo cambiar el color. Bueno, da igual. Esta terminal va a ser la terminal de cliente, ¿vale? Que va a ser un poco lo que haríamos también desde Mongo Compass. Es decir, no solo se puede acceder a través de Mongo Compass, sino que se puede acceder a través de una conexión. Por ejemplo, si hacemos un Which Mongo, lo deberíamos tener disponible, y hacemos un Mongo simplemente, automáticamente, vamos a darle, bueno, tenemos que, dice que no está verificado, esto es un tema de Mac, a veces ocurre, sobre todo cuando se empieza con Mongo, vamos a darle a Cancel, y lo que vamos a hacer aquí va a ser venir a la terminal, System Preferences, ¿vale? Vamos a ir a seguridad. Y aquí tenemos Mongo was blocked. Esto ocurre especialmente en Mac. Lo digo por si alguien tiene Mac, en algún momento le ocurre. Esto puede ocurrir tanto con MongoD como con Mongo. Todos los que no están verificados nos salta esto. Aquí tenemos App Store Unidentified Developers. Entonces no podemos, tenemos que manualmente permitirle. Le vamos aquí a dar Allow Anyway y ya estaría, ¿vale? Lo cerramos y ahora sí que podemos volver a ejecutar Mongo. Le damos aquí a Open, son un poquito pesados con las restricciones. Y lo que tenemos aquí ya es un Mongo Shell, es una terminal que nos permite ejecutar determinados comandos. Los comandos que se pueden ejecutar desde Mongo Shell son muy parecidos a los comandos que tendremos que ejecutar desde Node, ¿vale? Así que bueno, ya lo haremos. Aquí podemos hacer un exit, si no recuerdo mal, para salir. Y entonces ya tenemos el cierre del cliente. Además podemos ver cómo se ha cerrado la sesión y cuándo se ha abierto en su momento. Por ejemplo, en este caso, el Mongo Shell era la aplicación que se estaba ejecutando. La podemos ver aquí, ¿vale? Podemos tener tantos clientes como queramos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo es entrar en la base de datos de Code Verification y aquí dentro tenemos la primera colección. La primera colección se llama Users y además las tenemos aquí listadas en la parte inferior lateral izquierda, ¿de acuerdo? Desde aquí también podemos darle al más y crear bases de datos nuevas, ¿vale? Un atajo de teclado. Y además tenemos aquí el Mongo SH. Mongo SH lo que nos permite aquí es básicamente acceder al Mongo Shell, al igual que estábamos haciendo desde la terminal. Así que tenemos un acceso directo para hacer algunas pruebas locales, por ejemplo, buscar los nombres de las bases de datos, ver las colecciones, hacer algún filtro, hacer alguna búsqueda, etc. Lo podemos abrir siempre desde la parte inferior izquierda. Y entonces, una vez ya estamos aquí dentro, le vamos a dar a Users
Y aquí dentro pues podemos, o importar datos con un JSON, un CSV, o crear un dato inicialmente. Vamos a crear un dato manualmente para que veamos un poco cómo funcionan estos documentos y simplemente destacar un poco visualmente lo que es Mongo Compass. Nos permite visualizar los documentos, ¿de acuerdo? Y luego podemos hacer aquí búsquedas. Las búsquedas básicamente van por campo y valor, por ejemplo. Esto lo que hará será una búsqueda de tipo nombre y Martín, ¿de acuerdo? Esto lo que nos permite, por lo tanto, desde Mongo, es básicamente hacer unas búsquedas filtradas o incluso añadir más, digamos, más lógica a las búsquedas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, un filtro, que sería una búsqueda pues, por nombre o por algún parámetro. Tenemos el project, que sirve para hacer una proyección, el sort para ordenar, collation para hacer, bueno, algún reajuste, pero, por ejemplo, podemos hacer el skip para saltarnos una serie de valores concretos o limitar la cantidad de valores que nos queremos traer. Por ejemplo, si queremos hacer un sistema de paginación, que lo haremos, le pondremos límite, ¿no?, a la hora de traernos, que nos traiga de 5 en 5, de 6 en 6, de 10 en 10, ¿de acuerdo? Esos son un poco lo que serían la terminal para hacer búsquedas. También podemos, en la parte de la derecha, podemos poner aquí una búsqueda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo que sé, ponemos aquí name y ponemos Martín, ¿vale? Ahora mismo no tenemos ningún documento que tenga este valor, ¿vale? Pero si le damos a find, pues ahora mismo dirá que no hay resultados, ¿vale? Pero en la parte de la derecha tenemos 3 puntitos y nos dice exportar al lenguaje. Podemos escoger, por ejemplo, Python o, por ejemplo, Node, y él nos dirá exactamente cómo tenemos que hacer luego la búsqueda y lo podemos importar. Entonces, cuanto más complejas sean las búsquedas, en vez de luego estar haciendo pruebas muy complicadas, podemos hacerla primero en Mongo Shell, ver que nos funciona, y si no, luego hacerlas directamente desde aquí, configurarlas y exportarlas al lenguaje que toque, ¿vale? Esto ya lo haremos más adelante. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, visualizar los datos en modo lista, en modo objetos o en modo tablas, ¿vale? Yo no recomiendo verlos en modo tablas, sino más bien modo objeto, porque lo que vamos a ver son los JSON concretamente que vamos a tener, que es un poco el tipo de datos que vamos a tener dentro de Node, ¿no? También tenemos otras pestañas más. Tenemos aggregations, que sirve para hacer agregaciones, es decir, hacemos una búsqueda y a partir de esa búsqueda luego la transformamos y luego cogemos los pares y luego hacemos es decir, hacer agregaciones, hacer como pipes, ¿vale? Búsquedas avanzadas, ¿vale? Se van añadiendo stages, etapas de búsqueda hasta encontrar un elemento y luego ese elemento después finalmente se puede, por ejemplo, crear una colección aparte o cosas así. Esto, llegado el caso, si hacemos alguna búsqueda de este estilo o alguna agregación, haremos algunos ejemplos previamente y veremos cómo se hacen tanto desde la terminal como desde Node como desde Mongo Compass. Luego tenemos los esquemas. Ahora mismo no tenemos un esquema creado, pero podremos hacer esquemas para nuestros tipos de datos. Por defecto, una cosa que ocurre con los documentos JSON, los JSON, es que los tipos de datos no están especificados. Es decir, el nombre puede ser una cadena de texto, puede ser un número, puede ser lo que nosotros queramos. Entonces, normalmente se especifican validaciones, reglas de validaciones para forzar una estructura y un tipo de datos o una longitud máxima de tipo de datos. Se puede hacer desde el servidor, desde aquí, a través de Mongo Compass, o si no, se puede hacer a través de las entities y el esquema de JSON, o sea, de JSON, de Mongoose dentro de Node, ¿de acuerdo? Es decir, cuando queramos validar o poner límites a la hora de, por ejemplo, que el nombre sí o sí sea una cadena de texto que tenga un máximo de caracteres y además que no contenga determinadas palabras. Todo eso se puede hacer a través de la validación desde aquí. Luego tenemos el explain plan, que lo que hace es explicar cómo ha hecho la búsqueda. Si nosotros hacemos aquí un explain de cualquier búsqueda, nos va a decir un poco el tipo de búsqueda que ha hecho. Un call scan es que busca todas las colecciones que existan y hace una búsqueda. Este tipo de búsquedas son un poco más lentas. Entonces, habitualmente se suelen crear índices de búsqueda, aparte de por ID, para hacer búsquedas más complejas y tardar menos tiempo. Cuando no encuentra un índice a partir de este parámetro, del name, lo que ocurrirá es que nos dirá que no existe un índice habilitado para esta consulta. Bien, este resumen en general, ya lo profundizaremos más adelante en otras sesiones, es un poco para que veáis visualmente un poco todo lo que es la estructura de Mongo Compass. Obviamente hablaremos de ello más detenidamente. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un documento. Entonces vamos a venir a Add Data y podemos, importar un archivo CSV y Excel, que será lo más sencillo para cuando tengamos información, yo qué sé, muchísimos datos,
por ejemplo 5000, pensad que en MongoDB, al igual que todas las bases de datos no SQL basadas en documentos, están pensadas para Big Data, para grandes cantidades de datos, y por lo tanto será importante tener en cuenta que podemos importar directamente de CSV y no meter cada uno de los datos manualmente. Ahora mismo lo voy a meter manualmente para que nos hagamos una idea de cómo es un documento. Vamos a darle a Insert. Entonces aquí tenemos lo que sería el JSON, ¿vale? Que tendríamos que meter, o si no, por, digamos, como si fuera un pequeño formulario. Yo personalmente, a la hora de meter manualmente, prefiero poner aquí estos campos, sobre todo al principio, y lo que tenemos es, primero, que nuestro campo va a tener un ID, que es un Object ID. Es el identificador único de este documento dentro de la colección llamada Users que tenemos aquí, ¿vale? Entonces es de tipo User ID, aunque podríamos cambiarle el tipo. Lo que vamos a hacer es que un usuario, en principio, pues va a tener que tener un nombre, así que le vamos a dar al más, y vamos a poner add field after id. Vamos a ponerle aquí name, esto tendrá que tener un nombre, y después le ponemos un valor, Martín. Además va a ser una cadena de texto, va a ser un string, aunque podría ser un booleano. Vamos a ponerle también, por ejemplo, algún valor más. Tenemos aquí el X para borrar y el más para añadir. Además vamos a ponerle, por ejemplo, un email. Y el email va a ser martin@imaginagroup.com, ¿vale? También podría tener una contraseña, por ejemplo. Ahora no le voy a meter esos valores, pero ya le pondremos. Y yo creo que con esto puede valer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle también una edad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner age. ¿Vale? Y la age, vamos a poner que tengo 30 y va a ser un número. Entonces nos venimos aquí y ponemos que es un int 64 o int 32, el que queramos, ¿vale? También tenemos dobles, tenemos tipos de, bueno, tenemos también cadenas de texto, timestamps, undefined, ¿vale? Tenemos null. Entonces, bueno, vamos a hacerle un int 32 y le vamos a dar a insert. Esta es la estructura o la visualización del objeto, que lo podemos ver también en formato JSON. Esto es lo que recibiremos cada vez que solicitemos un dato a Mongo a través de Mongoose, ¿vale? Recibiremos objetos con un parámetro que será el ID, que dentro tiene un Object ID, ¿vale? Que es un número totalmente identificador y único dentro de la colección. Por eso es muy importante tener un /ID siempre en todos los documentos, porque es la manera de identificarlos. Además, también tenemos el nombre, el email y el age, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya lo tenemos, lo que podemos hacer es añadir otro más. ¿Y qué ocurre? Que dado que no tenemos una validación ya de un esquema definido, lo que va a ocurrir es que nos va a tocar poner nuevos campos y ponerlos todos manualmente. Si tuviésemos una validación, él forzosamente nos obligaría a poner el nombre, a poner el email y la edad, por ejemplo, ¿vale? Ya lo haremos. Vamos a poner aquí a Pepe, va a ser un string, vamos a añadir uno más, va a ser un email. Para añadir uno más, simplemente darle con tabulador es suficiente, ¿vale? Vamos a poner aquí Pepe y vamos a poner aquí age, vamos a poner aquí 20, por ejemplo, y le vamos a poner aquí que también es un entero. ¿Qué ocurriría si yo pongo que esto es un string? Pues bueno, que tendríamos un documento con una edad, con un número, y otro documento con una edad, con una cadena de texto, y eso puede ser problemático. Es decir, el único problema principalmente que podemos tener dentro de bases de datos no relacionales, no SQL, es el tipo de los datos. Por eso la validación será algo especialmente importante. Ya lo hagamos desde la aplicación de backend o desde el propio servidor de Mongo que estamos trabajando. Nosotros lo haremos desde la aplicación de backend, es decir, que siempre introduzcamos objetos, entidades de tipo usuario del mismo estilo bajo la misma premisa. Así que le vamos a dar insert y en principio vamos a darle aquí a refrescar. Vale, vamos a quitarle aquí la búsqueda y tenemos todos, ¿vale? Entonces, ahora que yo podría hacer una búsqueda, por ejemplo, le puedo poner aquí email y podríamos ponerle que contenga algo, ¿vale? Bueno, ya haremos búsquedas un poco más avanzadas. De momento simplemente voy a poner que sea pepe@imaginagroup.com, ¿vale? Entonces yo busco y entonces obtengo el valor, ¿vale? Y vemos lo que nos devolvería, y también tenemos en modo tabla, un poco, si nos hacemos la idea, la colección es una tabla llamada users con filas que son cada uno de los documentos, ¿vale? Además podemos, en este caso, copiarlos, ¿vale? O clonar los documentos, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, borramos esto y venimos aquí, podemos clonarlos y de esa manera los replicamos, ¿vale? Lo que se va a hacer es generar un nuevo ID para cada uno de ellos. También podemos borrarlos y a la hora de editar, podemos editar todos los campos, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos con un update es un método de update de nuestro
de nuestro, bueno, aquí nos dice que no se han hecho ningún cambio, pero le damos a cancel, ¿vale? De nuestro contenido, ¿vale? Entonces, al final podemos hacer todo tipo de sistema CRUD, como en cualquier base de datos, y luego podemos hacer filtros y búsquedas avanzadas y paginación a través de esto. En la parte superior derecha lo que vamos a ver también es que tenemos dos documentos actualmente y hemos almacenado unos 20K de tamaño. El tamaño medio de los documentos de esta colección es de 81 bits, ¿vale? Y luego, bytes, perdón, y luego tenemos que existe un índice. Los índices que existen actualmente son solo por ID, pero podríamos crear un índice, por ejemplo, para, vamos a ponerle name, ¿vale? Le podemos llamar name y tendríamos que elegir el campo. Cogemos el name, le decimos que el tipo que sea ascendente y podemos hacer índices para hacer búsquedas más rápidas. Por ejemplo, más que name, vamos a buscar por email, por ejemplo. ¿Vale? Para que las búsquedas por email sean más rápidas. Además, podemos decir que se tratan de unique index y esto lo que querría decir es que no podrían existir emails repetidos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente le damos a crear índice y ahora tenemos un índice de email que en este caso es único, al igual que el ID, ¿de acuerdo? Aunque lo podemos borrar en cualquier momento. Haciendo, por lo tanto, que cuando yo vaya a explain plan, ¿de acuerdo? Si hacemos lo siguiente, ponemos aquí email y ponemos, por ejemplo, martin@imaginagroup.com, ¿de acuerdo? Y cerramos las llaves. Fijaros que para hacer las búsquedas lo que pasamos es un JSON, ¿vale? Es un objeto de búsqueda. Es que es súper sencillo y va muy en la línea de lo que utilizamos en JavaScript, porque al final JSON, ¿vale? Si no lo sabemos, es JavaScript Object Notation, o sea, todos los JSON están pensados para JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces esto hace que sean claves y valores a la hora de hacer búsquedas. Y luego también se pueden hacer aquí, obviamente, operaciones más complejas, ¿no? Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es darle a explicar el plan y en vez de utilizar el call scan, cuando yo le dé aquí a explicar, me buscará por xscan, que es índice, un escaneo de índice y luego hace una búsqueda. Esto quiere decir que ordena en un índice todos por ID, o sea, en este caso por ID o por email, y no se tiene que recorrer todos los documentos de una colección para encontrar el adecuado. Esto hace que sea especialmente rápido y por lo tanto hay determinados índices que son muy interesantes crear, aunque también hay que tener mucho cuidado con la creación de índices porque pueden perjudicar la performance. Pero en términos generales, los índices siempre mejorarán la performance siempre y cuando se traigan una parte más pequeña del 20% de la cantidad de documentos de una colección. Es decir, si nuestra búsqueda va a un tipo de una franja de los datos muy concreta, por ejemplo, ya sea por ID o ya sea por email, que puede ser único, o por ejemplo, personas de mayor de 80 años y dentro de nuestras 100 personas solo hay 10 que tienen más de 80 años, ese índice siempre beneficiará en la búsqueda, mientras que si hacemos búsquedas muy grandes, por ejemplo, que sean mayores de 0 años, se traería el 100% de la gente y entonces lo que ocurriría es que se tendría que recorrer todos los valores de los índices y toda la colección, haciendo que fuera más lenta la búsqueda. Todo esto lo hablaremos de nuevo en otra sesión más adelante, hablando cuando utilicemos algún índice, pero actualmente ya hemos creado un índice y además ha hecho que se ha cubierto por un índice llamado email, que lo tenemos aquí y nos permite tenerlo ordenado ascendentemente. Así que aquí, si nos fijamos, ha tardado 0 segundos o 0 milisegundos prácticamente en encontrar el elemento. Entonces, cuando le damos aquí a find, por debajo, a ver, un momentillo, vamos a quitar esto aquí, vale, vamos a hacer aquí el find. Cuando busquemos, a partir de ahora, ya sea por ID o por email, estaremos utilizando un índice y nos irá muchísimo más rápida esas búsquedas. Bien, pues esto es lo que tenemos dentro de nuestra aplicación de Mongo Compass, que tendremos que estar trabajando habitualmente y lo que tendremos que hacer será crear colecciones para hacer la aplicación final de este curso, ¿vale? Entonces, lo que tendremos que hacer desde nuestro proyecto será a través de nuestro package.json tenemos una herramienta llamada Mongoose que nos permitirá hacer la conexión con nuestra, en este caso, nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer de momento es ir creando un esquema rápidamente del aspecto que van a tener, por ejemplo, nuestros usuarios, aunque luego ya los podemos cambiar. Entonces, en dominio, ¿vale? Vamos a intentar utilizar una estrategia orientada a, hexagonal. En el dominio lo que vamos a tener aquí dentro va a ser una carpetita que le vamos a llamar entities. ¿Vale? Y dentro de entities vamos a tener lo que serían las entidades
para relacionar el objeto en nuestro node con el objeto, el documento que tengamos dentro de nuestro Mongo, ¿vale? Así que dentro de Entities vamos a crear un User Entity. Vale, vamos a poner aquí User Entity. Le voy a poner este nombre para así asegurarnos de que sabemos qué es el tipo de contenido que va a tener aquí dentro, ¿vale? Entonces nos vamos a importar Mongoose, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Y lo que vamos a hacer después es exportar el User Entity, ¿de acuerdo? Este User Entity va a devolvernos o va a definir un esquema, ¿vale? Esta función lo que va a generar es un esquema para trabajar con los datos que tenemos dentro de nuestro modelo de datos de la base de datos. Así que vamos a hacer un let, vamos a llamarle user schema, y este user schema va a ser un new mongoose.schema, ¿vale? Y dentro de esquema lo que hacemos es abrir llaves y le vamos poniendo los tipos de datos que habíamos puesto en nuestra aplicación de Mongo. Ahora mismo tenemos nombre, nombre, email y edad. Así que le vamos a poner aquí un name, que va a ser un string. Vamos a ponerle también un email, que va a ser un string. Y un age, que va a ser, en este caso, un number. ¿Vale? Con esto lo que estaríamos haciendo es generar un esquema de estructura para cuando creemos, borramos o eliminamos, va a tratar este tipo de datos. Y lo que vamos a hacer es retornar un modelo que se va a llamar, y aquí tenemos que especificar la colección. La colección va a ser users, ¿vale? Así que vamos a ponerle que va a estar dentro de users y este modelo va a estar asignado a esa colección y va a seguir este esquema. De esta manera lo que estamos haciendo es crear un modelo de Mongo a través de TypeScript, ¿de acuerdo? Así que a partir de ahora, si nosotros creamos elementos en la base de datos, van a seguir esta estructura y ya vamos a saber que el nombre va a ser una cadena de texto, el email va a ser una cadena de texto y la edad va a ser un número. Además de otras configuraciones que podremos ir haciendo. Aparte de esto, lo que vamos a tener que hacer es en nuestra carpetita de domain, lo vamos a dejar listo para continuarlo en la siguiente sesión, es crear una carpeta que se va a llamar ORM, ¿de acuerdo? Que es donde realmente vamos a tener las funcionalidades o servicios que nos van a brindar las diferentes, por ejemplo, búsquedas, por ejemplo, encontrar todos los usuarios, encontrar un usuario por ID, etcétera. Así que dentro de ORM vamos a crear el user.orm.ts y aquí dentro lo que vamos a hacer es importarnos nuestro user entity, ¿de acuerdo? Y bueno, no lo vamos a completar en esta sesión, lo completaremos en la siguiente, pero lo que vamos a hacer es importar log error, por ejemplo, y log success, ¿vale? Si lo tenemos, para poder trabajar con los retornos y salidas que vayamos sacando por la consola para saber si encontramos la información. Y aquí lo que vamos a hacer es todo lo que serían las peticiones, ¿vale? Peticiones CRUD. Entonces, vamos a ponerlo en inglés. CRUD. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, a hacer una función que se va a llamar getAllUsers, ¿vale? Y esta getAllUsers lo que vamos a hacer es decir que es una función asíncrona, lo necesitamos, porque no va a ser un proceso inmediato, porque vamos a buscar en el servidor de la base de datos, y lo que tenemos que hacer es, bueno, para empezar, siempre que podemos, documentar la función, ¿vale? Para luego saber qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí method to obtain all users from collection users in MongoDB, en Mongo Server, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, primero haríamos un try catch, ¿vale? Vamos a intentar hacer un try catch que nos permita encontrar o no los elementos. Entonces, vamos a hacer aquí un let user model, ¿de acuerdo? Que va a ser, obviamente, un user entity y es lo que nos iba a devolver. Recordemos que aquí lo que nos devolvía era un user entity, ¿vale? Un modelo de ese estilo. Entonces, lo que vamos a tener aquí en el model va a ser un modelo
de tipo user, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es search, vamos a buscar todos los usuarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, hacemos un return, await, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner aquí un user model y aquí dentro tenemos todas las búsquedas. Por ejemplo, tenemos el where, ¿vale? O por ejemplo tenemos el find, aquí lo tenemos, que es buscar, buscar por ID y borrar, buscar por ID y actualizar, buscar uno, que sería solo encontrar el primero, el find, te encontraría todos, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es un find y lo que vamos a hacer es ponerle alguna configuración. Si esto lo tenemos bien documentado, podemos también ponerle el isDelete a false para asegurarnos de que, por ejemplo, el elemento obviamente no esté borrado ni se esté borrando, ¿vale? En ese momento. Así que lo que tendríamos aquí es una búsqueda para encontrar todos los usuarios y el getAllUsers al final lo que nos devolvería es una promise de una lista de usuarios o undefined, ¿vale? Entonces esto se lo podemos especificar en la función y ya lo tenemos, ¿vale? Podríamos ser un poquito más específicos en el tipo, ¿vale? Aquí en el user entity podríamos haberle metido un esquema con un objeto, un type, ¿vale? O si no, directamente pues de tipo any, ¿vale? Obviamente intentaremos tipar todo esto muchísimo más adelante. Y en el caso del error, bueno, aquí obviamente le vamos a poner un log error, ¿vale? En caso que haya ocurrido algo malo y vamos a poner ORM error, ¿vale? Y vamos a poner aquí getting all users, ¿vale? Y le ponemos aquí el $error para tenerlo disponible. Bien, con esto lo que tenemos ya es una función que en principio lo que hará es una búsqueda en la colección llamada users, porque lo hemos puesto aquí, y que va a buscar todos aquellos que estén dentro de esto, o sea que nos traerá tanto Martín como a Pepe, ¿vale? También, obviamente, como todo, quedarían pendientes hacer, por ejemplo, los siguientes. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que hacer un get user by ID, por ejemplo, un get user by email, ¿vale? También por otros parámetros, ¿vale? Vamos a ponerle también el delete user. Vamos a poner también el create user. También tendríamos que hacer un update, ¿no? Actualizar. Y lo iremos completando. Luego, ¿qué nos quedará? En la sección de domain tendremos que crear una carpetita también donde tendremos el repositorio, ¿vale? Y aquí es donde haremos la conexión con Mongo, ¿vale? Aquí crearemos un archivo que se va a llamar Mongo Repo, donde especificaremos las configuraciones de conexión. Así que vamos a ir creando el archivo y lo vamos a dejar aquí. Mongo.repo.ts y aquí dentro lo que haremos será traernos, primero, vamos a traernos Mongoose. Eso lo vamos a necesitar. Vamos a tener también que traernos .env, ¿vale? Porque tendremos ahí dentro algunas variables. Guardaremos unas variables ahí para hacer las conexiones en el archivo de .env que ya hemos comentado alguna vez, que lo estábamos utilizando actualmente solo para guardar el puerto donde se desplegaba. Pues le meteremos también, por ejemplo, las variables de pues el puerto, el host, etcétera, of Mongo Connection, ¿vale? Y lo que haremos aquí dentro será establecer la conexión para poder utilizar luego las búsquedas que tenemos aquí dentro definidas. Una vez Mongoose esté conectado, todos estos finds, ¿vale? Lo que van a hacer es básicamente permitirnos conectar con la base de datos y buscar todas las operaciones que podríamos hacer tanto desde Mongo Compass como a partir de ahora también desde nuestra aplicación de Node y después a través del controller hacer uso de estas búsquedas y devolver, igual que devolvíamos un hello, pues devolver un objeto de tipo user o de cualquier otro tipo. Muy bien, pues lo vamos a subir a Git y lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner aquí Swagger
issue, vamos a poner que hay un pequeño issue en el Swagger, ¿vale? Que tenemos todavía que permitir el despliegue del Swagger, que no lo tenemos bien hecho. And mongoose esquema user done. Bien, vamos a hacer un git push y ya lo tenemos disponible en nuestro repositorio de Git. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Espero que ha sido interesante. Lo dejamos en este punto. En la siguiente lo que vamos a hacer es ya empezar a crear todas esas peticiones a Mongo, empezar a obtener datos de nuestra base de datos y luego al mismo tiempo también nos meteremos con temas de paginación, relaciones uno a uno, uno a n a n, etcétera. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.